Bueno, bienvenidos a Habitación, bienvenidos a esta tarde, noche o en el horario que estés conectado. Queremos bendecirte, saludarte y también nos gustaría recibir tus saludos. Así que si estás conectado a través de YouTube o de Facebook, mandá un me gusta, suscríbete, alimentemos un poco el algoritmo para que la palabra corra y este mensaje pueda y esta serie pueda promocionarse y llegar a muchas personas. Así que te invitamos a que lo hagas. Y tenemos un tiempo especial porque hoy es el último episodio de la serie, porque era parte de un plan que Dios tenía para mostrar su grandeza, su amor y su misericordia. Entonces, recordá esto, es muy importante que entiendas que las tormentas en la vida que experimentamos, y no estoy hablando de esas tormentas que son consecuencia de nuestras malas decisiones, porque a veces podemos tener una malísima decisión, tener una deuda impagable, cometer un error en el matrimonio, o con los hijos, o en el trabajo, o en lo que sea, y entonces no podemos decir que es una prueba de la vida si nosotros hemos tomado una mala decisión. Pero en el caso de José no hay malas decisiones. En el caso de José atravesó procesos que evidentemente fueron gobernados incluso por Dios. Y hoy quisiera que vayamos al último capítulo, al último episodio de la serie, y el título es La prueba de la fidelidad. ¿Sí? La prueba de la fidelidad. Y hoy quiero hablarte de dos palabritas que parecen lo mismo pero no lo son, que es la palabra fidelidad y la palabra lealtad. No es lo mismo la fidelidad que la lealtad, aunque para nosotros a veces le damos un valor similar. La lealtad está más identificada y más enraizada con un sentimiento interno, con un valor moral interno que tenemos hacia algo o hacia alguien. Una lealtad no se discute, una lealtad no se evalúa, no cambia esa condición por las circunstancias, es lealtad, ¿sí? Y la fidelidad, después lo vamos a ver, tiene que ver con la parte práctica de esa lealtad que nosotros experimentamos como un valor moral, interior, profundo, que nosotros tenemos con respecto, en este caso, nuestra relación con Dios. Pero quisiera que hagamos una recorrida rápida, pero ir terminando allí en el capítulo, a partir del capítulo 40 de Génesis hasta el 50, no vamos a leer 10 capítulos, pero sí que recuerdes de que la historia de José no es una historia de supervivencia. No estamos hablando de una persona que lo colocan en un bosque como los reality que están dando vuelta, sin nada y que tiene que arreglarse con una piedrita, con una soguita, con algo para comer. No estamos hablando de eso, no es una aventura épica de un héroe de la Biblia. La historia de José es la demostración práctica de que cuando Dios llama a la grandeza necesita probarnos, pulirnos, prepararnos para estar listos para esa grandeza. Hemos compartido en el día de ayer, domingo, con el pastor Carlos Braida, que nos ha visitado y nos habló acerca de esto, ¿no? De cómo Dios nos prepara y cómo necesitamos estar en condiciones para que en lo poco ser fiel, para ser llevados a una responsabilidad o a un terreno de mayor responsabilidad en nuestra vida. Y en el caso de José, todo comienza con el sueño de un adolescente, ¿no? De un chico un poquito malcriado por su papá, pero era un sueño de grandeza. Recordás que él dice que veía como unos especies de paquetes de fardos se inclinaban delante de él, que eran sus hermanos. Y luego también que las estrellas y demás también se inclinaban ante él. Y el número era el número de sus hermanos. Y entonces eso generó una revuelta familiar, un odio, un rencor, un resentimiento contra José. Encima su papá le había regalado una túnica de colores, como identificándolo con el que en ese momento era el más chico y era el mimado y era quizás el malcriado. Pero esto trajo desencadenó, comenzando con un sueño puesto por Dios en el corazón de José, terminó en una tragedia que es tirarlo en un pozo, en una cisterna, dejarlo abandonado ahí para que muera y mentir diciendo de que un animal había destrozado a su hermano y con las ropas, esa famosa túnica ensangrentada mostrándosela a su papá. Esa es un poco la historia de cómo José comienza estas tormentas. Sale de una nube y entra en otra, sale de una nube y entra en otra. Y vos y yo nos pasa lo mismo. Fíjate que muchas veces decimos, no puedo salir de una que ya entré en otra. Mirá, mientras que no sea por malas decisiones que tomamos, bienvenidas las pruebas aunque no nos gusten. Porque son momentos especiales en donde Dios está trabajando y en donde Dios
el que te llamó, te va a respaldar. Y es muy importante porque es una declaración hacia nuestra vida de un propósito superior que necesita llevarse a cabo. Quiero dejarte este dato también. El llamamiento de José, o que comienza con un sueño, es similar al de Moisés, al de Josué, al de Abraham y al de muchos personajes de la Biblia. ¿En qué? En que ninguno de ellos fue llamado por Dios en forma audible delante de una multitud. Imagínate qué fácil hubiese sido para José que Dios le hubiese respaldado quién era él y qué iba a hacer delante de sus hermanos, o delante de toda la familia, o delante de toda su ciudad, o a Moisés, o a Josué. Sin embargo, el llamado fue personal. Dios le habló a ellos y le dijo, así como estuve en el caso de Josué con mi siervo Moisés, así también voy a estar con vos. O sea, pero fue personal. No había testigos que escucharon eso, no había un respaldo más que lo que Dios le estaba diciendo en forma personal. Y hemos visto también, el pastor Carlos Braga compartió ayer, que y lo importante de esperar ese respaldo de parte de Dios. Porque Dios viene a respaldar, porque es su propósito el que estamos llevando adelante, y Él es el primer interesado en que lo llevemos adelante. Por eso, que el respaldo de Dios se va a manifestar públicamente. El respaldo sobre tu vida y mi vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo que sea, en lo financiero, va a encontrar un respaldo cuando vos y yo estamos caminando en el propósito de Dios. Esa es la condición necesaria para que Dios ejecute ese respaldo que Él promete, y cuando Dios promete, Dios cumple. Por eso, Dios le da a un adolescente llamado José un sueño de grandeza. Pero no solamente un sueño, sino que en ese sueño le estaba dando a José un nivel jerárquico, le estaba dando una dimensión de gobierno distinta a la que este adolescente podía entender en ese momento. Pero cuando vos ves y vemos la historia de José, y hemos visto todos estos episodios que nos han compartido todos nuestros amigos y hermanos que nos han compartido la historia, vemos el proceso fue sumamente doloroso. Él fue menospreciado por su familia, ¿sí? Traicionado por su familia y abandonado al punto de morir. Luego vendido como esclavo a cualquier persona sin un rumbo determinado, sin nacionalidad, sin respaldo. Luego fue encarcelado injustamente y luego fue olvidado por todos en una cárcel a la espera de que Dios lo respaldara finalmente con esa interpretación de sueños en esos hombres que estaban junto con él detenidos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para sostener nuestra fe confiando en las promesas de Dios cuando sentimos que hemos sido olvidados? Cuando vemos alrededor y vemos lo que nos pasa y sentimos literalmente de que no, ese sueño puede haber sido una indigestión de la comida de la noche, porque todo eso que soñé, estaba tan esperanzado, no se está dando en mi vida. Y lo que veo no es algo positivo. Por eso, cuando las circunstancias, o sea, lo que nos rodea, nos muestra algo totalmente distinto a eso que Dios nos dijo en forma personal, hay un desafío mayor, que es mantener nuestra fe en esos momentos. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en su respaldo. Y es un desafío, no voy a decirte que no, pero quiero dejarte una frasecita que va a parecer como redundante, pero lo vas a ver en la pantalla para que te lo afirmes. Recordá siempre que la fidelidad de Dios es para siempre. O sea, nunca te olvides de que el Dios que te prometió respaldo, el Dios que le encanta ser fiel y verdadero, justo y soberano, Él que su esencia es esa, siempre va a estar dándote su bendición y su cuidado. Siempre, absolutamente siempre. Pero pensando un poquito y volviendo a la historia de José, la historia nos muestra que la fidelidad y la lealtad no son fáciles a veces en la vida. Hay momentos que son situaciones que son muy difíciles. Pero es un camino que nos lleva al cumplimiento de esos planes y promesas de parte de Dios. Y quiero mostrarte en este caso, en este último episodio, cómo la lealtad y la fidelidad que José pudo llevar adelante en su vida se manifestaron en 3 aspectos sumamente importantes, y te invito a que prestes mucha atención. Hay 3 aspectos en la vida de José a lo largo de todos estos episodios de estas tormentas que tuvo que atravesar, que son muy importantes para que cerremos hoy esta serie y guardemos en nuestro corazón. La prueba de la fidelidad necesita ser superada.
necesitamos atravesar esa tormenta, esa prueba, y la fidelidad es una prueba difícil para nosotros. Por eso supero la prueba de la fidelidad cuando en primer lugar soy leal a Dios y fiel en mi servicio. Leal a Dios como un varón moral, interior, fuerte, y fiel en mi servicio a ese Dios, aún en medio de una tormenta. Entonces, la prueba de la fidelidad se supera cuando soy leal. Cuando yo soy leal, cuando no se discute. La lealtad no se discute, la lealtad no se pone en condiciones, si me das esto, si me das aquello. La lealtad es un valor moral interior profundo que se expresa en este caso en nuestra relación con Dios. Y la fidelidad es la manera práctica de llevar adelante ese sentimiento interior, moral, fuerte con Dios, que tiene que ver con el servicio y la fidelidad. Quiero que vayamos ahora a Génesis capítulo 39, y allí en los primeros 4 versículos vamos a repasar un poquito el final de esta historia de José. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Quiero que lo puse marcadito, negrita, subrayalo, tenerlo presente esta frase. Lo llevaron preso, lo habían abandonado, se lo lleva un egipcio, a este adolescente que no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Imagínate en medio de esta situación cómo alguien llevado como esclavo, la Biblia puede decir de que sea próspero. Y continúa diciendo: y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué tremendo cuando Dios te respalda. Qué tremendo cuando Dios da un aval tan fuerte que el llamado es personal, pero el respaldo es público. Lo que Dios te llama a hacer y vivir en esta vida es personal, te lo dio, te lo dijo, el Espíritu Santo habla en tu interior. Pero despreocupate, aunque a veces nos angustiamos o nos desesperamos, porque Dios es el que se encarga de vernos favorecidos delante de los demás. Es el favor de Dios el que opera, y dice que vio el amo, el que lo había comprado, de que Jehová estaba con él. ¡Qué tremendo! Un esclavo que lo acaban de encontrar, pero ya le ve como buena madera, ya lo ve como alguien confiable. ¿Por qué? Porque era como que la presencia de Dios estaba evidente en la vida de José. Y continúa diciendo: y que todo lo que él hacía, escucha, que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No solamente tenía aceptación, sino frutos. Él podía hacer cosas que nunca había hecho. Era un nenito malcriado que a lo sumo le llevaba el desayuno al papá a la casa. No tenía funciones de gobierno, no tenía funciones de arquitecto, ni de programador de producción, ni nada, absolutamente nada. Sin embargo, dice que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba en sus manos. Qué tremendo esto. Y continúa, dice: y hacía yo, José, gracia en sus ojos. Y le servía. Qué interesante. Él encuentra en José una persona en donde Dios obraba y veía los resultados, que era el fruto. Ahora mirá José. José se mantenía leal, aunque era un esclavo, se mantenía leal y le servía. Qué interesante, ¿no? Esto de la lealtad y la fidelidad como un acto de servicio. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínate, trasladate en el tiempo a miles de años atrás y pensate vos como alguien que puede comprar un esclavo. Nosotros hoy pensar en eso sería una locura, pero tratá de pensarlo así. Y que cuando no bien llegue, como lo ves que anda bien el muchacho, este chico anda bien, le das el control y la autoridad sobre todas tus cosas. O sea, fíjate cómo Dios puede operar en el corazón de los que te rodean, de tu jefe, de tu gerente, de tu supervisor, de quien esté arriba tuyo en autoridad en tu trabajo o en lo que hagas, cómo Dios puede hacer que esto suceda. Y puede cambiar para siempre la historia de tu vida y de la mía, porque su fidelidad es para siempre. Entonces, mantenerse firme, mantenerse fiel y leal a Dios es una característica de alguien que sabe, que ha experimentado la fidelidad de Dios y lo conoce a Él. Creo que José sabía de que Dios no lo iba a defraudar. Él tenía grabado en su mente esa imagen quizás media borrosa por momentos por el dolor, la angustia,
y todo lo injusto que le sucedía, cuando él recordaba estos astros que se inclinaban delante de él, o los 11 fardos que eran sus hermanos que se inclinaban delante de él. Y eso lo mantuvo con una expectativa distinta. Pero fíjense el respaldo de Dios, que comienza un llamado personal a ser reconocido sobre los que lo rodeaban. Cada vez que José vemos las distintas tormentas o pruebas que tuvo que atravesar, en donde él estuvo, los demás se daban cuenta y había un respaldo. Aún en medio del olvido, porque lo dieron por muerto, nadie lo buscaba a José. Sus hermanos lo dejaron ahí, su papá pensó de que él había muerto. Nadie iba a preocuparse por él. Y aún en medio de eso, en medio de la amenaza de muerte, en medio de la incertidumbre de morir como un esclavo en la casa de un egipcio, José se mantuvo firme. Por eso quiero decirte de que nuestro Dios, tu Dios, el Dios de la palabra, el que te llamó de forma personal, el que te sigue mostrando, marcando y orientando a un propósito personal, es tan fiel y verdadero, tan justo, que siempre estará cumpliendo promesas sobre tu vida. Continúa el relato en Génesis 39, ahora del versículo 7 y 8. Y dice que aconteció después de esto, o sea, de haber estado en la casa de Potifar, cuidar sus cosas, hacer todas las cosas bien, tener reconocimiento por sus frutos y ser prosperado en su amo en todas las cosas por medio de José. Dice que aconteció después de estas cosas, que la mujer de su amo puso en sus ojos a José y le dijo, acuéstate conmigo, ten relaciones sexuales. Y José no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Fíjense cómo él, siendo un esclavo, reconoce de que Dios lo había puesto en autoridad y él tenía el respaldo de su dueño. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense la lealtad y la fidelidad de él. Un valor moral extraordinario que José tenía. Dice, ¿cómo puedo yo traicionar la confianza de este hombre que me está dando todos estos favores? Me pone como el responsable de toda su pertenencia. Pero él me dijo, eso no. Mi mujer no. Y precisamente él entiende esto y él lo toma como una falta de lealtad hacia su amo, pero también un pecado contra Dios mismo. Por eso tu lealtad y tu fidelidad a Dios tienen que mantenerse aún en los momentos difíciles de prueba, aún en esos momentos oscuros. Y recordá esto, quiero que te va a aparecer allí esta frase para que la recuerdes. Recordá aquello que Dios te dijo en los momentos de luz. Recordá en los momentos oscuros, en los momentos tristes, lo que Dios te dijo en los momentos de luz. Yo creo, me animo a decir de que José en los momentos de oscuridad, de tristeza, de angustia, tanto en el pozo de la cisterna, en la cárcel luego, acusado injustamente, y todo ese proceso, él tenía dentro de su corazón el recuerdo de lo que Dios le había mostrado en un momento de tranquilidad, en un momento personal con él. Por eso, fíjense que José no necesita ser exaltado para superar el conflicto del presente. Él no necesita diciéndome, bueno, cuando yo sea libre, cuando yo esté en condiciones, voy a poder vivir lo que Dios dijo. No. José estaba viviendo el plan de Dios, aún en un momento difícil, en un momento oscuro. Fíjense, momentos oscuros. Egipto representaba oscuridad. Pero José no solamente estaba en un lugar complicado, porque cayó en un lugar con un gobierno que no los quería a los judíos, sino que tampoco tenía supervisión familiar. Él no tenía la supervisión de su papá, ni de su mamá, ni de sus hermanos, ni ninguna abuela, ni un primo. No tenía la supervisión de nadie. Él estaba solo. Sin embargo, José priorizó la santidad. ¿Y cómo la priorizó? Siendo fiel y leal a Dios y a la persona que lo había puesto en autoridad y en responsabilidad. No lo hizo por placer, no lo hizo por conveniencia, lo hizo por lealtad. Y ese es el llamado que vos y yo tenemos. Es extraordinario, difícil, pero es extraordinario. Porque Dios está buscando personas que lo amen y que le sean leales. Personas que sean fieles. Por eso tu lealtad a Dios, escucha esto también que va a aparecer aquí, tu lealtad a Dios es un valor moral interior.
Tu lealtad a Dios es un valor moral interior y tu fidelidad es la manifestación práctica de esa lealtad. O sea, cuando vos tenés lealtad profunda para con Dios, la manera práctica es el servicio. La fidelidad es la aporte práctica en la cual yo pongo toda esa lealtad al servicio. No dependen de un premio inmediato, sino de la profunda convicción de que Dios está conmigo. Mira, en el día de ayer llegué de un viaje de trabajo del exterior y mientras que estaba en Ezeiza esperando las valijas en la cinta transportadora, había una mujer uniformada con un perrito y pensamos que estaba buscando drogas en las distintas valijas. Y el perrito riñonera sacaba una golosina, algo como un premio y le daba un premio. Y entonces él seguía caminando. Y después nos dimos cuenta de que estaba mintiendo o estaba queriendo golosina y no tanto porque había algo malo allí. Su trabajo lo dijo, pero quiero decirte esto. Tus acciones no pueden depender de que todo el tiempo Dios te esté dando una golosina en la boca. No sos un perrito detector de drogas o detector de alimentos. Sabés que sos un hijo amado de Dios, sos una hija amada de Dios. Y tenés un propósito en la vida. No busques premios y gratificaciones inmediatas, porque para eso está el sistema del mundo. Cuando nosotros confiamos en Dios, aunque deseamos con todo nuestro corazón de que rápidamente venga esa bendición a nuestra vida, tenés que mantenerte en una profunda convicción de lo mismo que le pasó a José, con la convicción de saber de que Dios estaba con él. Y estuviese donde estuviese, fuera donde él fuera, haciendo lo que fuese que él tenía que hacer, Dios iba a mostrar su favor sobre él a los ojos de los demás. Y los demás lo verían a José como alguien confiable, alguien leal, alguien que puede dársele una responsabilidad. Pero claro, la historia no termina en esa historia romántica, sino que esta mujer continúa con los intentos permanentemente para poder acostarse con José. Y le inventan una causa, hoy diríamos, le armaron una causa. Y entonces ella hace todo un acting tratándole de desnudarlo, le saca la ropa, él sale corriendo de ese lugar y ella comienza a gritar diciendo de que el hebreo esclavo le había querido violarla. Entonces ahí sucede toda una situación. Viene Potifar, escucha a su mujer diciendo todo esto y directamente lo encierra en la cárcel, por un tiempo lo mete en prisión. Ahora, en medio de esa circunstancia, yo no sé qué hubiese hecho yo en ese lugar, pero fíjate que él viene de salir de una cisterna, casi al borde de morir. Es entregado en un lugar en donde es recepcionado, donde es valorado, donde se le da responsabilidad. Y ahora le inventa una causa y vuelve a un estado de esclavitud. Vuelve a la cárcel. Ahora, yo quisiera que lo pienses porque nunca José dejó de usar los recursos espirituales que Dios le dio. Dios le había dado interpretación de sueño y más adelante vemos en la historia cómo él, en la cárcel, con pares de él, sí, que estaban presos, él desarrolla este don de interpretación de sueños. O sea, José nunca dejó de servir a Dios. Su fidelidad era la manifestación absolutamente práctica ¿de qué? De su lealtad. Él nunca contradijo a Dios y nunca se enojó con Dios. Sigue el relato en Génesis 39, ahora 20 y 21, y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Escucha esto. Y estuvo en la cárcel, otra vez otra vez preso. Pero Jehová, dice el versículo 21, estaba con José, otra vez. Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Era impresionante. A donde José iba, Dios lo respaldaba, porque José no se desviaba. Y quiero que decirte esto, deja que Dios te defienda. Esto también quiero que lo leas clarito y lo guardes. Deja que Dios te defienda. Deja que Dios te sostenga. Y deja que Dios te dé gracia en el momento oportuno. No juegues al llanero solitario, no juegues a hacer la tuya todo el tiempo. No, está bien proyectar, programar las cosas, estar atento a las oportunidades, pero deja que Dios sea el que te defienda, deja que Dios te sostenga y deja que Dios te dé gracia para que los demás vean de que vos sos una persona confiable. Ahora, José está en el peor momento de su vida,
y él se está convirtiendo en un servidor de experiencia. Un adolescente malcriado ahora está siendo una persona que sabe moverse en ambientes hostiles, sabe pilotear tormentas, sabe cómo mantenerse firme porque no pierde su relación con Dios y no pierde su estado de lealtad. Su fidelidad, que es la expresión práctica de su lealtad, estaba allí con él. ¿Y qué es lo sorprendente? Que los deseos centrales del corazón, su deseo de gloria, su deseo de honra y su deseo de poder internos estaban tan balanceados en Dios que nunca él cayó en el error de ir más rápido o ir más despacio, de escaparse de la mano del Señor o de rebelarse contra lo que estaba viviendo. Continúa la historia ahora en capítulo 40, versículo 22. Dice, y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Qué interesante. Cuando a veces somos exclusivos, ¿no? Cuando a veces decimos, no, mi tarea es predicar el domingo, a mí no me llamen para otra cosa. No, mi tarea es tocar un instrumento. No, yo soy anfitrión. No, yo soy maestra de escuela bíblica. Y otra cosa no voy a hacer. Entonces nos quedamos mirando cómo los demás nos sirven cuando en realidad, dice que José, su expresión práctica era la fidelidad. Y él hacía todo lo que podía. Todo lo que viniera a tu mano, hazlo según tu fuerza, dice la palabra. Y José hacía eso. Todo lo que se hacía en la cárcel, él lo hacía. Siempre listo, siempre preparado. Estamos hablando de un muchachito que estaba en formación. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué tremenda promesa para vos y para mí. Deja que Dios sea el que te defienda, el que te guarde, el que te sostenga, pero el que te haga reconocer delante de los demás. Déjalo hacer a Dios la parte más importante en medio de las pruebas. Que su respaldo sea evidente ante los que te rodean. Deja que sea Dios. Yo te lo digo por experiencia personal. Cuando quería una posición dentro de la empresa donde trabajo. Y un momento en donde yo había tejido toda una estrategia de cómo mostrarme, de cómo hacer, de cómo discutir. Y quería posicionarme en un lugar. Y estaba eso ocupando un lugar en mi corazón. Hasta que Dios un día me dijo, no más. Yo estoy a cargo de tu vida. Yo voy a hacer que te reconozcan porque vos sos mi hijo. Y si vos te mantenés leal y sos fiel a mí, y sos fiel a mi propósito y a mi palabra, yo voy a prosperarte delante de demás. ¿Sabés lo que sucedió al poquito tiempo? Todos esos planes se cumplieron y yo no tuve que hacer nada. ¿Por qué? Porque encontré gracia de los demás sobre mi persona, aunque fuera inmerecida. Porque Dios respalda a sus hijos porque nos ama. Entonces aquí vemos el tercero y el último punto, que supero la prueba de la fidelidad cuando elijo honrar a Dios aún ante la posibilidad de la venganza y la falta de perdón. Una vez que José es promocionado, recuerda la historia, dice de que él está en la cárcel, comienza a interpretar sueños de sus compañeros de cárcel, se olvidan de él, pero hay un momento en donde uno de ellos le recuerda, después de pasado mucho tiempo, de que hay un hebreo metido en el calabozo que interpreta sueños, que me lo interpretó a mí, le dijeron al rey, y ahora puede hacerlo con usted. El rey estaba enloquecido, había soñado como 7 vacas que estaban perfectas y 7 vacas que salían del río, que se comían a las gordas, y nadie podía decirle lo que estaba sucediendo, y acuden a José. José le dice, voy a preguntarle a Dios. Él toma tiempo de buscar a Dios y interpreta su sueño, y allí es puesto como primer ministro de todo Egipto. La segunda persona de mayor poder luego del faraón era José. Ahora, José ahora con autoridad, ahora con poder, ahora con un respaldo mayor, ya no en una faceta de esclavo, podría haberse vengado de sus hermanos que lo habían traicionado y vendido. Él podría haberles hecho pagar a todos los que no se ocuparon de él, y haber dicho y haberse vengado de todo lo que le habían hecho. Sin embargo, eligió honrar a Dios, lealtad. Decidió no dejar que su corazón se desbalancee, fidelidad, la parte práctica de nuestra lealtad. Por eso léelo clarito, el perdón a tus enemigos y a quienes te hirieron en la vida o te hieren hoy,
manifiesta un carácter listo para la promoción. Esta es la última tormenta de José, la tormenta del perdón. Porque la fidelidad a Dios y la lealtad a Dios se manifiestan en nuestra capacidad de no buscar revanchas, en nuestra capacidad de no hacer justicia por mano propia, en nuestra capacidad de no ocuparnos nosotros de un poder de respaldo que tiene que venir de Dios. Dios no solo te respalda para promocionarte en el trabajo o en lo que estás haciendo. Dios te promociona cuando vos optás por perdonar y no vengarte de los que te lastiman o te lastimaron. Es muy interesante porque el mayor acto de fidelidad de José, escucha esto, el mayor acto de fidelidad de José en esta historia, ¿sabes cuál es? El perdón. El perdón. Contuvo a sus hermanos delante de él, los que lo vendieron. Él podría haberlos arruinado, él podría haberse vengado de cada uno de ellos y hacerle pasar los peores momentos de su vida. Podría haberlos matado, dejarlos que se mueran de hambre, porque después de todo ellos lo habían traicionado y entregado. Sin embargo, el mayor acto de fidelidad en la práctica de la lealtad a Dios fue perdonarlos. No se quedó detenido en el dolor, ni usó ese dolor como una excusa para seguir resignificando la venganza, sino él tomó lo que había, el dolor que experimentaba y lo resignificó ¿en qué? En esperanza, en que Dios estaría con él. Por eso reconoció la mano soberana de Dios en sus pruebas y dijo de que Dios tenía algo mayor en este caso. Allí en el capítulo 50 de Génesis, versículo 19, dice que José, después de tenerlo, cuando leas la historia, allí los capítulos intermedios hasta el capítulo 50, es sumamente interesante que lo leas, porque ahí vemos cómo él lucha dentro suyo, tratando de manipular un poco a sus hermanos, porque él lo que quería es tenerlos a todos, con su padre, con todos en ese lugar, y recién ahí se iba a él a dar a conocer. Y dice que después de estar hablando, dice que él le respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él nunca tomó la revancha o la venganza como si él fuera Dios. Quiere decir que cuando vos y yo nos vengamos, cuando nosotros nos vengamos por bronca, lo que estamos tratando es de ponernos en el lugar de Dios. Y él dice, yo no soy Dios para vengarme. La venganza es de él. Y le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo os sustentaré, os alimentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Mirá qué interesante. Qué importante esto cuando vemos también en Celebremos la Vida, esto del perdón, ¿no? Como dos remos, el perdón es el pedir perdón y el ser perdonado. El saber pedir perdón y perdonar es como un bote con dos remos que puede avanzar en la vida, pero cualquiera de los dos que nos falte, si no somos capaces de perdonar ni de pedir perdón, entonces comenzamos a girar con un solo remo como si fuéramos en círculos. Y es muy importante que José nos muestra cómo podemos seguir avanzando en la vida simplemente dejando que Dios sea el dueño de las cosas. Por eso, grabate esta frase, el perdón nos abre las puertas de la plenitud verdadera, esa que viene por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El perdón es extraordinario. ¿Pero por qué? Porque es lo que más nos cuesta. Y cuando tenemos poder es cuando más nos cuesta. Él era el primer ministro, sin embargo él optó por honrar a Dios. Por eso cuando José vio a sus hermanos arrodillados ante él, suplicándoles por alimento, suplicándoles para que no los castigue de ninguna manera, José recordó el sueño que había tenido en donde ellos se iban a postrar delante de él. Pero él no tomó esto como un acto de venganza o de manifestación de poder, de autoritarismo, sino que él entendió toda la historia. Él entendió el plan de Dios, pero luego de haber pasado por 10 tormentas distintas. Y quiero que no te olvides que Dios, aún en medio de las tormentas, es tu ayudador. Y la historia de José nos anima a mantenernos firmes en la esperanza de aquel que nos llamó y de aquel que nos salvó, que es Jesús. Por eso las pruebas en la vida de cualquier hijo o hija de Dios no son un desvío. Escuchá, no son un desvío. No es que el problema, la tormenta que estás atravesando como hijo de Dios o como hija de Dios te desvían del propósito. Al contrario, es parte del camino de la promesa. Necesitamos pasar por estas pruebas
para perfeccionar nuestra fe, para aferrarnos a la esperanza, para poder manifestar esa lealtad a Dios a través de la fidelidad y el servicio. Por eso la fidelidad a Dios en la tentación, en la espera angustiante, en el momento del perdón, en ese momento, si somos fieles a Dios, nos asegura que igual que José, veremos que aún lo que el enemigo planeó como maldad, Dios puede transformarlo para bien. Y nos recuerda lo que nos dice Romanos, miles de años adelante, vemos en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios te llamó y estableció un propósito sobre tu vida. Y si vos amas a Dios, manifestá tu fidelidad. ¿Cómo? En la práctica. Esa lealtad que es un valor ético interior, moral, deja que se manifieste a través de la fidelidad cuando vos lo honrás a Dios poniéndolo primero. Por eso quisiera terminar este último episodio desafiándote a que en medio de cualquier tentación que tengas en la vida, sea por una adicción, un vicio, un pensamiento, una acción, tal como José, mantenete en carrera, mantenete firme, resistí la tentación, huí de ella. Mirá, es como si José hubiese podido leer a Pablo cuando dice, huyan pues de las pasiones juveniles, cuando salió corriendo y no dejó que esa mujer lo desnudara completamente y se acostara con él. Aún en medio de la tentación, aún en medio de la espera, estuvo en cárcel, olvidado. Sus dos compañeros ni siquiera le fueron a decir al faraón, mirá que hay uno que sabe interpretar sueños. Sin embargo, él se mantuvo firme, él se mantuvo fiel. Y luego, cuando tuvo autoridad y poder, no se vengó. Cuando tuvo autoridad y poder, dice, deja que ya te voy a agarrar cuando yo pueda. No. Él tomó la decisión de perdonar. Y ese perdón pone en evidencia la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, en teología se estudia de que la historia de José es tipo, ilustración, imagen, modelo de algo mayor que es Jesús. Que Él viene a salvarnos y no viene a darnos juicio, sino que viene a salvarnos a nosotros. Quisiera orar ahora e invitarte a que podamos orar juntos y que guardes esta palabra, que guardes esta serie, la podés ver cuantas veces quieras, quedan allí en las plataformas y quiero invitarte a que oremos juntos ahora, cerrando esta serie, pero diciéndole, Señor, yo quiero ser como José. Señor, yo quiero tener eso que Él tuvo, que fue capaz de mantenerlo firme en los peores momentos, de poder darle esperanza en los momentos de espera, pero no tomar revancha ni venganza en los momentos de poder. Quiero orar ahora con vos, así que acompáñame donde estás, cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que es tuya. Gracias por tu siervo José. Gracias porque esta palabra nos inspira, nos alienta, nos enseña, nos reconforta, de que aún en medio de problemas, Señor, este varón, este joven que fue José, nunca dejó de llevar adelante un plan tuyo. Nunca se quejó, nunca se alejó de ti, nunca se rebeló contra tu palabra, ni contra tu orden, sino que Él en todo momento fue fiel. Él manifestó a través de la fidelidad que Él te amaba y que era leal a tu nombre. Pero ahora, Señor, nosotros estamos piloteando tormentas personales, situaciones que son difíciles para nosotros, que a veces no sabemos por dónde salir, no sabemos cuándo va a terminar, y cuando terminó capaz que entramos en otra. Y yo quiero decirte esto, deja que Dios sea el que te meta en una tormenta y deja que Dios sea el que te quite de esa tormenta. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es poderosa y verdad, venga ahora sobre los corazones y seamos transformados en nuestra manera de creer, sabiendo de que en ti hay esperanza, de que tú eres la respuesta, que en ti está la verdad, de que tú eres el Dios justo, el que ejecuta juicios y no nosotros. Enséñanos a vivir como este hombre de fe, José. En el nombre de Jesús, gracias por esta serie que compartimos juntos. Que haya sido un tiempo de entrenamiento, que mientras que piloteamos las tormentas en nuestra vida, sepamos de que tú estarás con nosotros hasta el final. Bendecimos este tiempo, bendigo a quienes están escuchando, a quienes se conectan o ven este video en algún momento. Que tu palabra, Espíritu Santo, que tu presencia los toque y los conmueva conforme a tu plan. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.
Estamos cerrando esta serie, preparándonos para los nuevos temas que vamos a estar compartiendo. No dejes de conectarte y vuelvo a insistirte, poné me gusta en la plataforma que estés conectado, compartí, suscribite. Nos estamos encontrando en la próxima serie. Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo. Chao.